Carrillo, en este momento para hablar sobre procuración y trasplante de órganos, ¿sí? En este momento y en lo que ha sido y cómo viene trabajando los equipos. Con la visita de 3 compañeros de la agrupación, el doctor Angós, del ECODAIC, José Luis D'Angelo, del equipo del quirófano del Hospital Córdoba, y el doctor Ángelo Celso, que es quien en este momento va a llevar a cabo la reunión de este día. Bueno, muchas gracias y que sea una linda reunión. Bueno, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo le va la agrupación? Desde ya, en nombre del grupo, quería agradecerles la posibilidad que nos hayan invitado a hablar de un tema como es este, que es el trasplante. Me sacaron el barbijo. Miren, se lo retiren. Bueno, yo me voy a presentar. Yo soy el doctor Ángelo Celso, soy médico en el Hospital Córdoba. Eh, También me he formado en Francia en un servicio de trasplante durante 2 años. Actualmente estoy en el servicio de cirugía y estoy dedicado al área de capacitación y docencia. Nos voy presentando al doctor D'Angelo, eh, José Luis, es jefe quirófano del Hospital Córdoba, a quien conozco también toda su residencia, es integrante del servicio de cirugía vascular del hospital e integrante también del equipo de trasplante renal del hospital. Actualmente jefe del quirófano central. El doctor Marcial Angos, director del ECODAIC, con una amplia trayectoria en este tema. Y bueno, y para todos, hablar de trasplante creo que es una buena noticia. Es una buena noticia. En estos tiempos es una buena noticia, haciendo referencia un poco a todo lo que ha sido la historia, de esto que venimos pasando con el tema de la pandemia, pero en trasplante siempre hablar de trasplante es una buena noticia. Así vamos a empezar con el doctor Angos, que tiene una amplia trayectoria, y le vamos a preguntar qué es el ECODAIC. Bueno, no sé si se escucha bien. Perfecto. Primero que nada, agradecerle a la agrupación que nos permiten hablar de un tema que es tan importante para la salud pública, no solamente de Córdoba, sino de la República Argentina. Y nosotros queremos agradecer en nombre del ECODAIC estos espacios que nos brindan, porque llegar al equipo de salud, y cuando hablamos del equipo de salud, a todos los integrantes que participan en los distintos estamentos del equipo de salud, para nosotros es muy importante porque procuración de órganos y tejidos para trasplante no es otra cosa que obtener órganos y tejidos para darle respuesta a las personas que están en lista de espera. Y en este objetivo, que es darle respuesta a aquellos más de 9.000 argentinos que están en lista de espera, de los cuales más de 870 son cordobeses, es fundamental el rol del equipo de salud, lo que nosotros denominamos la generación de donantes. De las personas que fallecen y se transforman en potenciales donantes de órganos y tejidos para trasplante se encuentran internadas en las instituciones sanitarias. Entonces es fundamental esta oportunidad que ustedes nos dan, y nosotros siempre agradecemos este espacio para poder hacer llegar este mensaje de lo que es la necesidad de órganos y tejidos para trasplante. Muchísimas gracias a la agrupación, a Ariel, a Manuel, que los veo aquí al frente, al doctor Lo Celso, al doctor D'Angelo, que me acompaña. Y para responderte la primera pregunta, el ECODAIC es el ente coordinador de ablación e implantes de la provincia de Córdoba. Somos un organismo que dependemos del Ministerio de Salud de la provincia, somos compañeros de trabajo de todos ustedes, dependemos de la Secretaría de Salud, y nuestra función primordial es precisamente la procuración, la obtención de órganos y tejidos para trasplante en el territorio de la provincia de Córdoba. Esa es nuestra función primordial. Pero aparte, cuando nosotros hablamos de un proceso de donación y trasplante, el ECODAIC es el encargado de coordinar todas las etapas de un proceso de donación. Esto arranca cuando en alguna terapia intensiva, en algún shock room, o en cualquier institución sanitaria, se dispara la alarma de que hay una persona que falleció o que está en vías de y que se va a transformar en un potencial donante de órganos. Ahí comienza el desarrollo de un proceso de donación. Y el ECODAIC se encarga de todas las etapas previas hasta llegar a la extracción de los órganos,
a la logística y la distribución de esos órganos hasta el trasplante. Y el trasplante ya es un territorio, el proceso quirúrgico del implante de ese órgano o tejido es un territorio que compete a ustedes. Bueno, esa es la función primordial del ECODAIC, pero además, si me permitís un segundito, nosotros tenemos, entre otras funciones, la gestión de la lista de espera, y hay algo que me importaría dejar bien en claro, en todos los que están escuchando lo conozcan, que es función del ECODAIC en nombre del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, garantizar el acceso al tratamiento del trasplante a todas aquellas personas que lo necesiten, a todos aquellos cordobeses, o quienes vivan en el territorio de la provincia de Córdoba y necesiten un trasplante y no tienen ninguna cobertura social, son lo que nosotros denominamos pacientes de cobertura pública exclusiva o pacientes ministeriales. El ECODAIC y el Ministerio de Salud de la provincia se encargan de garantizar el acceso al tratamiento, al trasplante a todas aquellas personas que lo necesiten. Eso es lo más importante. Y nuestro objetivo fundamental es precisamente darle respuesta a las personas que están en lista de espera. Nosotros somos una especie de puente entre el equipo de salud en su conjunto y las personas que están en lista de espera. A través del trasplante pueden seguir viviendo o mejorar su calidad de vida, depende del tipo de trasplante que reciban. Bueno, creo que bastante completo lo que nos ha proporcionado. Pero claro, es una parte de logística, de gestión, que es muy importante. Pero bueno, es importante saber, o que nos cuente un poco el doctor D'Angelo, cómo se ha comportado o cómo es ser el jefe de quirófano central, un quirófano que debe tener 6, 7 quirófanos activos, 6, 7 quirófanos activos, con un volumen de cirugía no menor, y que nos cuente un poco cómo también ha sido la logística, porque también lleva logística, un quirófano central en pandemia, ¿no? Cómo nos ha ido con los trasplantes en el Hospital Córdoba, pandemia. ¿Eh? Muy bien, muchas gracias Ángel. Como dijo el doctor, agradecerles sobre todo a la agrupación, a Manuel, a Ariel, a quien conozco desde que me vine a estudiar a Córdoba, sobre todo al ministro, que es el que apoya todos estos programas de trasplante que tenemos en el hospital, donde tenemos, hoy en la actualidad tenemos 6 quirófanos funcionando en el Hospital Córdoba, tenemos una relación excelente, que ya después seguramente lo dirá el doctor Angós, con los médicos de terapia. Apenas se activa un protocolo, ellos nos avisan y ya ponemos en marcha toda la preparación del quirófano. Tenemos mucha gente capacitada y se ha ido trasplantando. Los programas de trasplante, a pesar de la pandemia el año pasado, estuvieron activos absolutamente todos: el de trasplante cardíaco, trasplante pulmonar, trasplante hepático, trasplante de páncreas, trasplante renopáncreas y trasplante renal. Funcionaron absolutamente todos durante toda la pandemia. Se trasplantó incluso en la época de aislamiento absoluto, cuando estábamos en fase 0, se siguió trasplantando. Bueno, y eso habla muy bien de todo lo que es la salud pública, ¿sí? Donde permanentemente tuvimos el apoyo de todo el personal. Es un quirófano el del Hospital Córdoba donde se opera alta complejidad, sí, se opera neurocirugía, cirugía cardíaca, cirugía de tórax. Entonces, todo lo que es trasplante viene a complementar el resto de la alta complejidad. Hemos tenido más de 3.000 cirugías a pesar de la pandemia y bueno, con muy buenos números. Se empezó a hacer el año pasado trasplantes multiorgánicos en el hospital, se hicieron 7 trasplantes renopancreáticos, se hicieron trasplantes hepáticos. Bueno, los trasplantes renales, como siempre, se encuentran en el tope de la estadística. Tenemos muy buenos números con donantes vivos. Eso es algo que también nos permite hacer el trasplante renal, donde ya después el doctor solamente explicará el tema de la ley y todo eso. Nos permite sacar un órgano funcionando y ponerlo inmediatamente. Entonces los resultados son muy buenos. El quirófano en sí es eso, son 6 quirófanos, tenemos 20 instrumentadoras quirúrgicas que están permanentemente capacitándose y pueden hacer cualquiera de todos los programas de trasplante cuando haga falta. Bueno, me parece, vamos a ahondar un poquito más lo que es ser un trasplante multiorgánico, un operativo multiorgánico. Ahora yo le quería preguntar al doctor Angos que nos cuente un poco cómo es
también la cuestión de la ley, que no es menor, las cuestiones legales, todo lo que corresponde a las personas que están con la misma forma de poder habilitar centros de trasplante, porque convengamos que en la provincia de Córdoba, el Hospital Córdoba tiene, como dijo el doctor D'Angelo, todos los programas estuvieron habilitados. Que nos cuente un poco cómo se trabajó en pandemia, cómo hicieron para hacer entrar equipos que venían de otra provincia, con todos los protocolos correspondientes, y que se mantuviera, que nos contara un poco los números, cómo nos ha ido con el trasplante de riñón y demás. A ver. Bueno, antes que nada, permítame hacer una aclaración de lo que hablaba José. El Hospital Córdoba es el hospital público que más trasplantes realizó digamos, en la República Argentina. Es el hospital que va a la cabeza en cuanto a números de trasplante renal. Eso es importante mencionarlo. Y tiene todos los equipos de trasplante de órganos habilitados y operativos. Incluso en pandemia estuvieron habilitados y operativos, como dijo José, el equipo de trasplante cardíaco, pulmonar, renopancreático, renal, hepático. Digamos que eso lo quiero destacar, y aparte porque, de acuerdo a todas las intenciones que tiene el Sistema Nacional de Procuración y Trasplante, el Hospital Córdoba es un hospital, un centro de derivación de otras provincias. Bueno, después ustedes lo pueden aclarar, pero hay muchos pacientes de provincias vecinas. Fundamentalmente nosotros tenemos un nexo muy cercano, un vínculo muy cercano con Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. En materia de trasplante les puedo decir que, digo la totalidad, pero casi la totalidad de los pacientes de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y muchos de la provincia de San Luis se trasplantan en Córdoba, y muchos de ellos en el Hospital Córdoba. Entonces, siempre fue intención de todas las autoridades, y destacar, como vos dijiste, tenemos un fuerte apoyo de las autoridades ministeriales ya hace muchos años, que Córdoba sea realmente un hospital de alta complejidad dedicado al trasplante. Faltan, por supuesto, algunos programas, pero que, por ejemplo, el trasplante de córneas, que en breve ya va a estar rehabilitado, pero tenemos todos nuestros programas habilitados. Dicho esto, ¿vos querés que cuente qué pasó con la pandemia? Bueno, primero les quiero contar de dónde veníamos, porque la procuración y el trasplante en la República Argentina y en el mundo, en realidad, es una especialidad relativamente nueva, por decirlo en términos médicos, una especialidad que tiene su auge o su impulso más importante allá por fines de la década del 80 y los años 90. Y en aquel entonces, la provincia de Córdoba aportaba al Sistema Nacional de Trasplante el 30% de los órganos que se trasplantaban. O sea, la tercera parte de los órganos que se trasplantaban del país provenían de la provincia de Córdoba. Entonces, eso siempre nos llenó de orgullo. Ustedes saben que los cordobeses somos muy orgullosos de nuestra identidad. Perdón por un mendocino, que es cordobés por adopción, pero es importante destacarlo. Entonces, veníamos de todo un proceso de fines de los años 90, cuando realmente el sistema de donación y trasplante empieza a desarrollarse. Córdoba tiene toda una historia, y Córdoba era una de las provincias con mayor desarrollo del sistema de donación y trasplante. Bueno, venimos progresando a lo largo de los años 2000, del 2010 en adelante, y llegamos al año 2019, donde en la República Argentina hubo un récord en materia de donantes y de trasplantes realizados. Y Córdoba fue la segunda provincia con mayor número de donantes y de trasplantes realizados. ¿Qué fue lo que cambió los últimos años, 5 o 6 años, si dejamos la pandemia de lado? Hubo dos cosas fundamentales. En Córdoba, la creación en el año 2015 o la puesta en marcha de un programa provincial de procuración, eso es importante destacarlo, un fuerte apoyo de todas las autoridades ministeriales para que en la provincia de Córdoba se formara un equipo de referentes en los distintos hospitales públicos del interior y de la capital de la provincia, encargados precisamente de dar comienzo a lo que es el proceso de donación-trasplante, que comienza precisamente cuando se dispara la alarma de que hay un posible donante. ¿Qué significa? Una persona que fallece y se transforma en un potencial donante en la terapia intensiva. Bueno, Córdoba tuvo esa fortaleza, este programa se llama Programa Provincial de Procuración Córdoba Procura, y que tenemos referentes en todos los hospitales de la capital y después en el interior, en Río Cuarto, en Villa María, San Francisco, Domingo Funes, y a futuro vamos a tener en Villa Dolores también, y en algunos otros lugares del interior, Belleville. Eso fue una gran fortaleza, pero
La fortaleza más importante que tuvo el sistema de procuración, el empujón más importante, fue en julio del 2018, con la sanción de la nueva ley. La ley 27447, que muchos conocen como ley Justina, que fue sancionada por unanimidad de ambas cámaras del Congreso. Y fue una ley que, permítame decirlo de esta forma, no fue una ley que salió del escritorio de los legisladores, sino que fue una ley que salió de la sociedad. La sociedad demandaba que el sistema necesitaba tener mayor generación de donantes para darle respuesta a las personas en lista de espera. Y eso es una responsabilidad y una política de Estado de salud pública. Entonces esta ley vino a darle el empujón que necesitaba el sistema de donación. Básicamente, ¿qué es lo que dice la ley? La ley es muy amplia, es una ley que fue modificada y que hacía mucho tiempo, que es lo que trabajamos en donación y trasplante, veníamos bregando para que se modifique, pero lo más importante es el artículo 33, que dice que todas las personas mayores de 18 años que no hayan dejado expresamente manifestada su decisión negativa en el documento nacional de identidad, somos donantes. Para decirlo en términos criollos, todos los mayores de 18 años somos donantes, salvo que hayamos dejado expresamente nuestra negativa del documento nacional de identidad. Y eso permitió lograr este récord. Entonces, veníamos de ese récord del Sistema Nacional de Donación y Trasplante del 2019 y pensábamos, todos los que trabajamos en esto, procuradores, equipos de trasplante, sistema sanitario, el año 2020 iba a ser, digamos, un año maravilloso, por decirlo de alguna forma, y diríamos a dar mucha respuesta a los pacientes en lista de espera. Pero de ser esto un año formidable, un año totalmente positivo, bueno, en marzo apareció el bichito chino, apareció la pandemia, aparecieron todas las restricciones que todos conocemos, y bueno, esto generó un gran desafío para el sistema de donación y trasplante. ¿Por qué? Porque las personas que están en lista de espera siguen esperando, y hay personas que no pueden esperar mucho tiempo, y lamentablemente hay un alto porcentaje de personas en lista de espera que fallecen esperando el órgano que necesitan. Y bueno, esto fue un desafío porque no solamente se cerraron las fronteras del mundo, cerraron los límites entre las provincias, se cerraron los límites entre los departamentos de las mismas provincias, y entonces algo que el sistema de donación y trasplante depende mucho de la logística del transporte aéreo. Nosotros todos los días trasladamos materiales de donación y trasplante por vía aérea, y de tener 15, 20 vuelos diarios desde Córdoba a distintos lugares del país, pasamos a no tener ninguno, y había que solucionar ese problema. La logística, el movimiento de los equipos de trasplante, el movimiento de los órganos, bueno, ese desafío, aparte, había que garantizar la no transmisión del virus del COVID entre donante y receptor. Entonces allí a nivel nacional, con acuerdo de distintas sociedades científicas, de terapia intensiva, de infectología, Sociedad Argentina de Trasplante, el mismo INCUCAI, las 24 provincias, se desarrolló un protocolo de actuación con dos ejes fundamentales. El primero, proteger al equipo de salud, o sea, dictar todas las medidas de protección del personal, todos los equipos de protección individual, todas las reglas para tratar de evitar la transmisión hacia el equipo que estaba trabajando. Y el segundo punto, por supuesto, el más importante, no transmitir o garantizar la no transmisión del virus de donante o a través del órgano o el tejido trasplantado. En este punto, este protocolo estableció que era obligatorio a todos los posibles donantes realizarles la PCR en tiempo real para descartar el COVID. Entonces nosotros necesitábamos una PCR con menos de 48 horas para poder incorporar ese paciente fallecido como un posible donante. Y después, por supuesto, continuar con el proceso de procuración. Este desafío también generó muchos contagios en el equipo de salud. Tenemos algunos compañeros que perdimos, algunos compañeros. En Córdoba, lamentablemente, falleció una persona muy querida por nosotros que trabajaba en el ECODAIC. Había venido de Buenos Aires a buscar nuevos horizontes en su vida personal. Lamentablemente, Isabel falleció contagiada de COVID. Y era un gran apoyo que teníamos desde el punto de vista administrativo. O sea, nosotros tuvimos también una gran pérdida. ¿Y cómo se solucionó esto? Bueno, se solucionó de una manera que, a pesar de que todos los límites de las provincias estaban cerrados, Córdoba nunca estuvo cerrado para los equipos de trasplante, porque consideramos que un equipo de trasplante es un equipo más que esencial, porque, por ejemplo, para citar algo que ustedes estaban hablando, un equipo que
viene a realizar una extracción de un corazón y que un paciente, el receptor se encuentra en Buenos Aires, Mendoza o Bien. cualquier otra provincia, no se le puede decir que no, Y en porque eso, es algo, no hay lo- otra persona que lo y pueda claro, reemplazar. y en eso creo que tenés mucha razón y que es importante, son los tiempos. Son los tiempos, ¿ah? Son los tiempos, son los tiempos, son los tiempos, son los tiempos, que no es lo mismo la espera de un trasplante cardíaco que la espera en un trasplante renal, un trasplante renal. Entonces, es verdad que los tiempos y la logística, bueno, como lo decís vos, Córdoba ha estado abierto y respetando los protocolos y demás. Ahora yo querría saber, del punto de vista que cómo actúa en un hospital, porque un trasplante en un hospital es todo también un movimiento. ¿Qué pasa cuando suena la llamada de un operativo de trasplante en el Hospital Córdoba? En el teléfono dice el doctor Angos, hay un donante multiorgánico, un procedimiento, un operativo. Que nos cuentes un poco cómo es, ¿ah? Bien. Porque muchas veces se reciben, y lo sabe el doctor, se reciben equipos que vienen de otra provincia, ¿ah? En un operativo multiorgánico donde viene un equipo de Buenos Aires, de Mendoza. Bien, eso lo tenemos dividido en dos partes. Si el operativo es dentro del hospital, nos avisa los médicos de terapia, nos avisan inmediatamente de que va a haber un operativo multiorgánico, de dónde vienen los equipos que van a ablacionar. Entonces, bueno, el paciente se es contenido en la terapia intensiva y inmediatamente ya están los equipos acá en el Hospital Córdoba. Ahí ya se traslada el paciente a quirófano. Obviamente, como dice el doctor, se sigue haciendo absolutamente hoy igual que el año pasado. Todo donante tiene que tener una PCR negativa para poder ser ablacionado. Y siempre se coordina, obviamente, con los equipos que van a hacer la ablación de los órganos principales para organizar el resto de los equipos. Hemos tenido, cuando son ablaciones multiorgánicas, equipos que han venido del Hospital Austral, vienen de Buenos Aires, de otros de otros sanatorios acá de la provincia de Córdoba. Entonces, bueno, hay que coordinar por ahí con 3 o 4 instituciones el tema de los horarios para poder hacer todo y que salga todo correctamente. Cuando el órgano hay que ir, por ejemplo, en el hospital se adjudica un hígado y hay que viajar a Salta o a Formosa como nos ha tocado, también nos avisa la gente del ECODAIC, se coordina con los cirujanos. En esos casos, nosotros también proporcionamos anestesista y equipo de instrumentadores quirúrgicos. Entonces se junta todo el equipo de ablación en el hospital, cirujano, instrumentador y anestesista, lo busca el personal del ECODAIC y los lleva al aeropuerto. En el avión de la provincia se hace el traslado a Salta, Formosa, donde sea que se haga la ablación. Siempre hemos tenido muy buena coordinación, porque allá los espera la gente del ECODAIC, sería de cada provincia, que tienen nombres diferentes, y son los encargados de trasladar a todo el equipo hasta el centro donde se realiza la ablación. Posteriormente, muchas veces van acompañados por la policía cuando son órganos principales como es corazón. Vuelven otra vez, el avión de la provincia está disponible 24 horas los 365 días del año para este tipo de acontecimientos. Vuelve otra vez el avión y ya estamos en el hospital. Una vez que aterrice el avión, ya se está pidiendo el receptor para que vaya entrando a quirófano, para que el otro equipo de anestesistas y de instrumentadores ya vayan preparando la mesa y vayan preparando todo, cosa que inmediatamente llegue el órgano al hospital, se pueda hacer banco y se puede hacer el implante. Entonces, esto es fundamental, como decía el doctor Angos, la coordinación que lleva a cabo el ECODAIC, ¿sí? Ya sea tanto para cuando los equipos vienen de afuera hacia nuestra provincia, como cuando tenemos que ir nosotros a otra provincia a realizar las ablaciones. Y lo último también, en el hospital, todo receptor que se trasplanta, también se le hace PCR en tiempo real antes de implante, para estar seguro de que es negativo. Se trasplantó pacientes de San Luis, pacientes de Santiago del Estero el año pasado en plena pandemia, y no hubo ningún tipo de inconveniente. Venían en forma terrestre, en auto, y pudieron atravesar todos los controles y llegar al hospital, y pudimos implantar tranquilamente riñones, páncreas en un paciente que venía de Santiago del Estero. Así que en ese sentido hemos tenido siempre el apoyo incondicional y lo seguimos teniendo, porque
tener el avión de la provincia a disposición los 365 días del año, que como decías vos, Ángel, ¿no? Estos son tiempos que salió el órgano y mientras menor cantidad de horas de isquemia tenga, más posibilidad de que arranque. Entonces es una logística. Bueno, en 2 horas estamos, hay que hablar al aeropuerto, hay que preparar la hoja de ruta, hay que hablar con todo el mundo. Pasa la gente del ECODAIC, nos busca a todos y nos llevan y nos traen. En ese sentido es una maravilla. Perfecto. A ver, contanos. Perdón, un pequeño comentario antes que la neurona se me olvide. No Y creo, que no tiene creo que que ver, tenga muchas que cosas. tiene que ver con la pandemia y que es importante. En esto de que estaba todo cerrado, una de las cosas que salió por una resolución del INCUCAI a mediados del 2020 es algo que se denomina ablación hepática regional. ¿Qué significa esto? Nosotros en Córdoba lo venimos haciendo mucho antes de la pandemia, desde el año 2007. Nosotros tenemos la característica y la fortaleza en Córdoba que nuestros equipos de extracción de órganos están habilitados no solamente y capacitados para hacer ablaciones renales, sino que también hacen ablaciones hepáticas de hígado. Entonces, hace mucho tiempo que nosotros implementamos que viajaba el órgano y no viajaba el equipo. Entonces, eso que después Con salió todo por lo que eso resolución, significa de no tener ni trasladar el equipo, efectivamente. claro, y Entonces, la confianza que ha generado en los equipos que reciben el órgano, ¿no? efectivamente, nosotros en Córdoba ya hacía mucho tiempo que, voy a poner ejemplo, tenemos una especie de convenio tácito, no escrito, con el Hospital El Cruce, antes de la pandemia, por supuesto, donde si había un donante cordobés y el hígado lo iban a trasplantar en el Hospital El Cruce, nosotros, nuestro equipo técnico lo ponía en el primer vuelo de Aerolíneas Argentinas de las 6 de la mañana y llegaba a Buenos Aires y no venía y no viajaba el equipo. O sea, es algo parecido a lo que se hace, o vos estuviste en el extranjero, Ángel, sabés, es un equipo el que ablaciona, hace ablaciones de muchos órganos, ablaciones multiorgánicas y después viajan los órganos y no viajan los equipos. Esa medida en pandemia la implementaron muchas provincias y fue una forma de no dejar de lado la procuración de órganos importantes como el hígado. Entonces viajó el órgano y no el equipo de extracción. Es que yo creo que en eso que decís vos es fundamental, por el hecho de que Argentina es un país que tiene distancias muy amplias, entonces donde una isquemia, también si un órgano que está sin irrigación, las distancias, si eso lo va a cortar, y sí, entre trasladar un equipo que traslade directamente el órgano, obviamente va a cortar los tiempos. Es fundamental y creo que es una política sanitaria muy correcta. Ahora yo me pregunto, en un hospital donde se hacen 3.000 cirugías al año, 3.000 cirugías al año, 3.000 cirugías al año, que en pandemia habrá caído en un porcentaje, vos los tendrás. ¿Qué pasa con el paciente que ese día se tiene que operar de un tumor de colon o un tumor de cerebro o que a su vez tiene un recambio valvular o que tiene una fístula intestinal o tiene alguna patología que también tiene su urgencia? No vamos a decir que es una emergencia. ¿Cómo funciona el quirófano? Porque hay que darle contención a ese paciente también. Sí, sí, eso nos pasa y obviamente desde el 2019 en adelante, cuando se incrementó obviamente la cantidad de trasplantes que hemos tenido, hubo que coordinar, no tenemos si bien tenemos los 6 quirófanos funcionando, siempre tenemos stand-by un equipo y para hacer el trasplante. Si están todos los quirófanos funcionando, bueno, ya se coordina y obviamente hasta que llegue el órgano ya tenemos la sala disponible y esa cirugía, bueno, se programa y se pasa para otra sala, ¿sí? No hemos dejado de dar atención en ningún momento al resto de las cirugías programadas que teníamos. Siempre estuvimos cubriendo, obviamente que el trasplante es prioridad para nosotros, pero obviamente el resto de las patologías también son prioridad, ¿sí? Porque un paciente que tiene programado un recambio valvular o que tiene programado una neurocirugía por un tumor, obviamente es una cirugía que hay que darle solución, no podemos suspenderla, entonces lo que se hace es, obviamente se reorganiza el quirófano, en el quirófano estoy yo y está obviamente la jefa de todo el equipo de instrumentación quirúrgica y la jefa de anestesia, y entre los tres, obviamente, cuando tenemos estos operativos, redistribuimos y reorganizamos las cirugías para darle contención y darle la posibilidad de que todo se opere, y obviamente darle la prioridad al trasplante que Perfecto, corresponde. lo lógico. Y yo querría saber, el trasplante es una actividad que es dinámica, va creciendo, van apareciendo
programas, proyectos. ¿Qué programa hay en futuro el ECODAI que tiene como para instalar nuevamente, algo habías hablado en algún momento de Catarata Cero? ¿Cómo es ese programa que es importante? ¿Ah? Bueno, voy a poner un pequeño comentario extra a los tiempos que él decía. El trasplante es una cirugía que no se puede esperar mucho porque, para los que no conocen, el tiempo que tiene, por ejemplo, un corazón o el pulmón, desde que se extrae el donante hasta que se trasplanta, y esto significa el traslado al aeropuerto, el viaje en avión, la llegada a la provincia donde está el receptor, el traslado al hospital donde está internado el receptor y la cirugía propiamente dicha, no pueden pasar más de 4 o 6 horas. Entonces el trasplante pasa a ser una prioridad. El trasplante hepático tiene un poquito más de tiempo, unas 8 horas, 10 horas. El trasplante renal sí se puede diferir no más allá de 12 horas posteriores al momento que nosotros le llamamos la hora de clampeo, que es cuando se, digamos, se clampea efectivamente. El momento de clampeo es cuando ya empieza la isquemia fría, o sea, el momento en que se clampea arteria-vena y ya deja el órgano de recibir flujo sanguíneo, entonces inmediatamente se saca el órgano, se lo lava con los líquidos de transporte. Y larga el cronómetro. Claro, líquido de preservación, se le saca toda la sangre al órgano, se embolsa, se coloca en hielo en las lavadoras y automáticamente ahí empieza el tiempo de isquemia fría, que es lo que obviamente, como decíamos recién, mientras menor tiempo de isquemia fría tengamos, obviamente que es mayor posibilidad de que el órgano inmediatamente se implante, empiece a funcionar. Por eso es que es fundamental y por ahí renegamos con algunos colegas que no le dan tanta importancia. Por ahí algunos, obviamente que trasplante cardíaco, trasplante hepático son fundamentales, porque cuando hablamos de trasplante renal, no, bueno, pero el riñón puede esperar un poco más. O sea, poder esperar puede, pero mientras antes se implante el órgano, más chance tenemos de que ese órgano empiece a funcionar inmediatamente. Entonces las horas de isquemia es fundamental. Hablamos de isquemia fría es fundamental y obviamente cuando la isquemia caliente, cuando se empieza a hacer el implante, eso también hay que hacerlo lo antes posible, pero es fundamental el tema de los tiempos, como decía el doctor Angos, sea el órgano que sea, ¿sí? Porque por ahí chocamos con algunos colegas con el tema del trasplante renal, y dicen, no, bueno, pero el trasplante renal puede esperar, déjame hacer a mí la neurocirugía. No, vamos a hacer el trasplante y vamos a hacer la neurocirugía, pero la neurocirugía, en vez de empezar a las 8, empezar a las 10, no hay ningún problema. El trasplante, yo si pongo 2 horas más de isquemia, es un órgano que por ahí incluso puede llegar a no ser funcionante. Se llama retardo en la función del injerto, que es fundamental. Mientras más corto sea ese tiempo de isquemia que dice José, mayores probabilidades de éxito va a tener ese receptor. ¿Qué significa? Que el receptor no va a tener que volver a diálisis. Entonces, es muy frecuente que el órgano implantado, el injerto no funcione, que tenga que volver a diálisis hasta que, bueno, la función del órgano trasplantado comienza precisamente a volver a entrar en funcionamiento. Para responderte lo que vos me preguntabas, te voy a contestar algo que quedó medio en el tintero. Durante la pandemia, obviamente que el sistema sanitario durante los primeros meses estuvo prácticamente abocado a prepararse para lo que no conocíamos. O sea, nos preparábamos para dar un salto al vacío. Hoy, bueno, ya después de 2 olas y pico de pandemia, ya el sistema está un poco más preparado, sabe de qué se trata la cosa, pero al principio no sabíamos. Entonces, durante esos primeros 3 meses, marzo, abril, mayo del 2020, la generación de donantes, precisamente porque no había internaciones por accidente cerebrovascular, no había accidentología vial, que son las 2 principales causas de muerte de las personas que se transforman en donantes, obviamente que generó un gran impacto. Y aparte porque desde el sistema de procuración y trasplante estábamos viendo qué había pasado en otros países para poder darle respuesta a las personas en lista de espera. De todas formas, durante todo el tiempo del año 2020, que duró la primera parte de la pandemia, el sistema siguió funcionando y yo te puedo decir que si bien fue menor la cantidad de donantes y mejor la cantidad de trasplantes, pero se realizaron casi 1.200 trasplantes en la República Argentina en el año 2020 y en Córdoba se realizaron 180 trasplantes en el año 2020. O sea que es importante destacar eso y destacar fundamentalmente el esfuerzo de todo el equipo de salud, desde los integrantes de las distintas terapias intensivas,
que siguieron teniendo en mente de una persona por la cual ya hicieron todo lo posible y por todo lo que hemos aprendido como en nuestra carrera médica, se puede transformar en un potencial donante y darle vida a más de 7 personas. El equipo de las terapias intensivas siguió trabajando, todos los equipos hospitalarios siguieron trabajando, siguieron pensando en esto. La misma, el ECODAI, con las distintas jurisdicciones de la Argentina, siguieron trabajando en esto y se logró darle respuesta a muchas personas que se pudieron trasplantar aún en pandemia. Ahora, el gran desafío es lo que se denomina en muchos países del mundo la desescalada post-pandemia. ¿Cómo hacemos para volver a planificar eso que nosotros pensábamos que el 2020 iba a ser un año donde íbamos a tener una gran respuesta y donde Argentina iba a superar los 20 donantes por millón de población? Hablando de números, les quiero contar que el país que más donantes tiene es España, pero tiene casi 50 donantes por millón de población. Y en Argentina habíamos llegado casi a 20 donantes por millón de población el año 2019, que fue el año récord. Pero para darle mínimamente una respuesta a las personas en lista de espera, necesitamos entre 30 y 40 donantes por millón de población. Entonces pensábamos que el sistema sanitario iba a duplicar la cantidad de donantes y la cantidad de trasplantes en el 2020 y el 2021. Y ahí nos agarró la pandemia. Con todo esto que vos contás, que es algo en el cual la sociedad tiene que saber y lo tenemos que saber todos, más los que estamos en el equipo de salud, el rol del equipo de salud, el rol del equipo de salud creo que es fundamental. Es la llave de decir, bueno, es un posible donante, entonces creo que es un llamado también a todo el personal, es un llamado a todos nosotros, el trasplante, sobre todo el trasplante de riñón, es un trasplante que a su vez todos los trasplantes cambian la vida de la familia, del paciente, de los mismos equipos, pero sobre todo los roles de los equipos de salud, ¿no es cierto? Es ser la llamada, la visión. Sí, mira, viene muy bien la aclaración porque cuando hablamos del rol del equipo de salud, yo les quiero contar que en un proceso de donación y trasplante participan más de 150 personas. O sea, eso ya da respuesta a un gran mito que hay en torno a la actividad de la donación y el trasplante. Entonces, y estas 150 personas que participan, digamos, no solamente somos médicos o enfermeras, acá está, cuando hablamos del equipo de salud, está la persona que está en la puerta del hospital, el guardia del hospital, administración, la gente del laboratorio, la gente de diagnóstico por imágenes, la gente del quirófano, por supuesto, la terapia intensiva, las distintas salas de internación, clínica médica, cirugía, el personal de los camilleros, el personal de limpieza del hospital, están todos involucrados en esto, incluso los choferes, los pilotos de avión, los policías, porque gran parte de los jueces, nuestros procesos de donación, más del 50% requieren intervención judicial, porque son o un accidente de tránsito o un traumatismo de cráneo, de la etiología que fuere. Entonces hay muchas personas que participan y esto atraviesa transversalmente a todo el equipo de salud. Eso es fundamental, el rol de todo el equipo de salud. Y en esto que venimos trabajando ya hace muchísimo tiempo, de que, digamos, la procuración y el trasplante es una actividad que el equipo de salud debe hacer como propia. Y fundamentalmente hospitales que tienen trasplante, como el Hospital Córdoba, por supuesto. Y bueno, esto es fundamental. Eso es fundamental y tenerlo como una llama, una muy buena llama de atención. Ahora, en un quirófano central, un quirófano de esa magnitud, el personal, vos tendrás equipos de guardia y contar un poco cómo es, porque yo imagino el haber participado, también es gratificante para el personal participar de un trasplante. A una persona que es trasplante, el mismo personal que trabaja, los instrumentadores, los equipos quirúrgicos, hay una sensación de gratificación importante. Seguro, eso nos sorprendió mucho. Nosotros obviamente antes se hacía en el Hospital Córdoba, siempre se hizo trasplante renal y después, bueno, se empezaron a incorporar el resto de los programas de trasplante cardíaco primero, trasplante pulmonar y después trasplante de hígado y de páncreas, y tuvimos una respuesta muy gratificante de todo el personal cuando preguntamos a ver quién se iba a anotar para hacer las guardias pasivas. Nosotros tenemos guardias los 365 días del año, tenemos que cubrir el personal que necesitamos para todas las cirugías programadas y tenemos guardia pasiva por si hay que salir a algún lado a ablacionar o si hay que hacer un implante, tenemos la guardia pasiva para implante. Entonces,
cuando dijimos quiénes se querían anotar, realmente más del 60% del personal que tenemos en quirófano se anotó y pudimos hacer varios equipos para tener cubiertos los 365 días del año, guardias pasivas para cualquier tipo de trasplante. Y no solamente renal, sino hepático, renopáncreas. Renopáncreas, que son multiorgánicos. Que son multiorgánicos, exactamente. ¿Y qué programas tenemos en vista? Hay un par de perlitas muy importantes para... Un par de buenas noticias. De buenas noticias, y creo que el Hospital Córdoba en ese sentido va a seguir siendo a veces en trasplante, ser el hospital de referencia. Y bueno, contanos un poco de qué se trata. Bueno, principalmente, y para completar lo que decía acá el doctor D'Angelo, se está terminando una obra de infraestructura sumamente importante del Hospital Córdoba, que es una obra que hizo en conjunto la provincia con el INCUCAI, que es la obra de infraestructura para el funcionamiento de un nuevo equipo de trasplante de médula ósea de adultos que va a funcionar en el Hospital Córdoba. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo les dije al principio que una de nuestras funciones es garantizar la equidad en el acceso al tratamiento del trasplante, la provincia de Córdoba tramita aproximadamente más de 40 expedientes de pacientes públicos, o sea, pacientes sin cobertura social ministeriales, que requieren un trasplante de médula ósea por año. Este año llevamos tramitados casi 30. Y obviamente, como esa práctica no está en el sistema público, ni de Córdoba, ni de ninguna otra provincia de la República Argentina, a partir de que este programa esté en funcionamiento, esos pacientes van a tener la respuesta en el ámbito del Hospital Córdoba, en el ámbito público. Obviamente, esto es un proceso muy complejo, requiere formación del recurso humano, experiencia, porque primero se comienza con los trasplantes que son los más simples, que se denominan autólogos, después se va progresando al trasplante relacionado y después a trasplante no relacionado. Se va, digamos, escalón por escalón, de acuerdo a lo que establecen las resoluciones del INCUCAI, pero eso es una muy buena noticia de que el Hospital Córdoba, Córdoba, que ya tiene un equipo pediátrico en el Hospital de Niños que hace trasplante de médula y que ya ha hecho desde el año 2016 en adelante más de 31, 33 trasplantes de médula, con una mortalidad prácticamente nula, o sea, con muy buenos resultados. Bueno, va a comenzar a funcionar el trasplante de adultos de médula ósea en el Hospital Córdoba. Y ya que me preguntabas, otro, no es un programa, pero sí es una estrategia en el cual estamos trabajando y que nos puso una pausa la pandemia. Nosotros en Córdoba tenemos actualmente más de 160 cordobeses esperando un trasplante de córnea. Son 160 personas que no ven y que a través del trasplante pueden recuperar la posibilidad no solamente de ver, sino de incorporarse a su vida social, a su vida laboral, a su vida académica, lo que fuere. Y estamos trabajando en un plan nacional Córnea Cero, pero en Córdoba se llama Plan Córdoba Córnea Cero. ¿Qué significa? Significa que con la capacidad que ya está instalada de este programa provincial de procuración en los distintos hospitales públicos de la capital y del interior, estamos tratando de detectar y obtener la mayor cantidad de tejido corneal posible de las personas fallecidas para, en el lapso del año 2022, tratar de que esa lista de espera, no es cero la palabra correcta, pero sí garantizarle que cualquier habitante de la provincia de Córdoba que requiera un trasplante de córnea tenga que esperar pocas semanas, y no como ahora que tiene que esperar meses o incluso varios años. Entonces ese es un programa fundamental. Y lo otro, por supuesto, nuestra función primordial desde la procuración es precisamente eso, desarrollar programas de obtención de órganos y tejidos para darle respuesta a los 870 cordobeses que están esperando una oportunidad. Perfecto. Ese es nuestro programa fundamental. Y yo creo que acá más o menos que ya se nos va acabando el tiempo, algo lo dejaste ahí, y creo que es fundamental saber que es la capacitación del personal, fundamental, la capacitación del personal. Imagino que habrá cursos de capacitación, el personal será capacitado, porque no es lo mismo trabajar en una neurocirugía que trabajar en un renal, claro. Y más sabiendo que cuántos trasplantes de renopáncreas tenés hecho. Claro. Sí, el personal se está capacitando permanentemente. Cuando abrimos el listado de guardias pasivas se capacitó para los diferentes tipos de trasplantes, ya sea cardíaco, renopáncreas, hepático, renal, y eso nos ha permitido realizar muy buenos operativos y tener muy buena cantidad de pacientes trasplantados, ¿sí? El año pasado, en plena pandemia, hicimos
7 trasplantes multiorgánicos, 7 trasplantes renopancreáticos. Este año ya llevamos 5 trasplantes hepáticos, llevamos 2 trasplantes renopancreáticos, llevamos 33 trasplantes renales entre donantes vivos y donantes cadavéricos, llevamos trasplante de páncreas aislado, llevamos trasplante cardíaco. Entonces, o sea, todos los programas están funcionando, se está trasplantando. Déjame que le agradezca a Guillermo Asise, nuestro director del hospital, que pobre, cada vez que debe ver mi nombre en el celular, se debe querer agarrar los pelos porque lo llamo permanentemente, no tiene. Lo llamo y todos los problemas que tengo los soluciono inmediatamente, ¿sí? Entonces, mi agradecimiento para Guillermo, porque siempre, o sea, el quirófano es algo que es dinámico y donde obviamente siempre se han presentado dificultades, ya sean técnicas, de equipamientos. De una pinza a un avión. Exactamente, todo. Entonces, los aire acondicionados o lo que sea que nos haga falta, Guillermo siempre nos da solución. Entonces, bueno, mi agradecimiento para él y espero que me sigan en el teléfono, que no me bloquee. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ir cerrando y creo que esto que creo que es muy importante el rol del personal de salud, que para todos deberíamos estar incluidos y que debemos tener en la conciencia. Algo supimos charlar de la PFO, algo dijiste, que lo charlan, lo dan en clase, algún temita. Sí, cortito. bueno, vos hablabas de capacitación. Nosotros hace muchísimo tiempo, ya muchos años, que venimos trabajando en 2 ámbitos, el ámbito del pregrado y en el posgrado. En el pregrado tenemos un convenio firmado con tanto la Universidad Católica como la Universidad Nacional. En el ámbito de la práctica final obligatoria, damos este módulo de donación y trasplante, porque creemos, yo personalmente, que apostar a la sangre más joven está el futuro de darle la respuesta a las personas que están en lista de espera, hablando exclusivamente de donación y trasplante. Y después en el posgrado, por supuesto, porque para realizar trasplantes se requiere recurso humano altamente capacitado y altamente comprometido. Entonces, en este punto es muy importante destacar eso. Y si me permitís esto del rol del equipo de salud para finalizar, primero agradecerle a todo el equipo de salud que en esta pandemia pusieron todo, y cuando me refiero al equipo de salud me refiero a todos los hospitales provinciales, a los hospitales municipales, fundamentalmente el Hospital de Urgencias, que es uno de los hospitales que en la República Argentina tiene la más alta tasa de donantes por sus características de ser un hospital de trauma, y también a las instituciones privadas. Nosotros cuando hablamos de sistema de donación y trasplante no hacemos distinción y hablamos de todo el sistema de salud, público, privado, y los distintos estamentos. En esto les agradezco que me permitan agradecerle a todo el equipo de salud, todo el esfuerzo, y por supuesto, post pandemia, redoblar ese esfuerzo, porque hay que seguir dándole respuesta, primero a los cordobeses, por supuesto, y después a todos los argentinos que están en lista de espera. Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio y a disposición para lo que quieran. Seguimos charlando de esto cuantas veces sea necesario. Bueno, entonces, también agradecerles a todos por la invitación. Como decía el doctor Angós, tomar mucha conciencia con el tema de la donación de órganos. Realmente, los que estamos en esto, ver la alegría del paciente, la satisfacción que tiene, se le cambia la vida. Uno por ahí no toma conciencia, pero se le cambia la vida. Un paciente que esté en hemodiálisis 3 veces por semana, 4 horas conectado a una máquina, que si quiere irse, no sé, a Altagracia, tiene que hablar entre los centros de diálisis para poder irse 3 o 4 días a otro lugar, se le cambia radicalmente la vida. Es un paciente que vuelve a vivir, mejora su calidad de vida, mejora su salud, deja de deteriorarse con el simple hecho de poder hacer un trasplante de órgano, un trasplante renal en este caso, de cualquier órgano, se cambia la vida. Por ahí, cuando son trasplantes, como decía el doctor Angós, cardíacos, hepáticos, obviamente se salva la vida, y en los trasplantes renales se cambia radicalmente la vida. Entonces, bueno, seguir apostando a la donación, tomar conciencia, como decían los equipos de salud, las terapias intensivas, tomar conciencia de esos pacientes y comunicarse. El ECODAIC está permanentemente para eso, y digo, nosotros no podríamos operar si el doctor y el ECODAIC no están presentes y no son los que nos proveen los órganos para poder trasplantar. Así que es fundamental la labor del doctor y la labor de todo el personal del ECODAIC. Uno por ahí nos ve a nosotros, pero como decía, detrás nuestro hay muchísima gente
muchísima gente, instrumentadores, enfermeros, camilleros, pilotos, médicos, el personal que distribuye el órgano, sacan un órgano en el Domingo Funes, nosotros estamos en el Hospital Córdoba esperando que venga el chofer que nos trae el órgano de allá hasta acá, y hablamos por teléfono, sí, ya estoy llegando, estoy por tal lado, y nos podemos ir organizando. Entonces, hay mucha gente comprometida en esto para mejorar la calidad de los cordobeses, ¿sí? Sí, dale. Una frase que nos define, que es una frase muy vieja, muchos dicen que está pasada de moda, por decirlo de alguna forma, pero si no tenemos donantes no hay trasplantes. Entonces, y en esto, ustedes son una agrupación política, quiero destacar un hecho que es fundamental, que siempre lo decimos. En el sistema de donación no nos importa el color político que tenga. Nosotros tuvimos en una época un gobierno nacional de un signo político, un gobierno provincial de otro, un gobierno municipal de otro, una dirección del INCUCAI, un presidente del INCUCAI de otro signo político totalmente distinto, pero todos mirábamos para adelante y nuestro objetivo siempre fue el mismo: priorizar nuestras coincidencias por encima de las diferencias y darle respuesta a los 9.000 argentinos que están en lista de espera. Este es el único objetivo. O sea, significa que podemos saltar todas estas vallas que tenemos en este último Bueno, y yo creo que me parece excelente. Creo que la charla da para mucho más, sobre todo, como dijo acá el doctor D'Angelo, el doctor Angos, queremos agradecer este espacio a la agrupación que nos diera este lugar de un tema tan importante y fundamental, y que bueno, que se siga apuntando a esto, a estos programas, se sigan avalando estos programas. Agradecer al director, a la dirección, a nuestro señor ministro, que nos dé estos lugares, nos dé estos espacios y que dé lugar a estos programas y a la actividad hospitalaria. Muchas gracias. No solamente un agradecimiento al ministro, sino un fuerte abrazo para que se recupere lo más rápido posible. Así que es nuestro deseo. Bueno, muchas gracias por estar presente, por estar en representación de todo el equipo que trabaja, que lo han mencionado en varias oportunidades, ese reconocimiento que hacen ustedes como cabeza y exponentes en lo que es el trasplante y la procuración de la donación de órganos, y por haber bajado el tecnicismo para poder hacer posible esta charla y poder hacerla abierta, ya que, bueno, la vista está, y para aclarar a los compañeros de la agrupación y recordarle también a ustedes que esta charla sale por el Meet para la agrupación, por Instagram, abierto para que lo puedan ver cualquiera de los ciudadanos de cualquier lugar, y va a quedar grabado también en el YouTube, con la intención de esto de que se prolongue la idea de la donación de órganos como han estado trabajando. Le agradecemos en nombre de la agrupación. Vamos a hacerle un reconocimiento, los doctores, en nombre de todos los integrantes de la agrupación. ¿Sí? Bueno, hubo varias preguntas que se fueron realizando, pero fueron metódicamente respondiendo en el armado que tuvieron, en la lógica que tuvieron en esta reunión. Así que, como todas las semanas, les agradecemos, y, como es natural, cada una de las reuniones dejamos en el libro de acta nuestro pensamiento, nuestro mensaje, para que los que continúen en este trabajito de promulgar lo que es la salud política pública, tengan quienes han pasado por nuestra agrupación. Como les dije, los colegas son integrantes de la agrupación, han estado cuando hacíamos las reuniones presenciales y podíamos estar compartiendo una galletita, una cerveza, una gaseosa, para poder disertar y hablar técnicamente de lo que podíamos proyectarnos a futuro. Bueno, eso es nuestra realidad. Hoy tenemos a nuestro ministro, que en ese momento era un sueño. Hoy es nuestro ministro, Diego está encabezando el Ministerio de Salud, y ustedes están en los lugares consolidados, trabajando y representando al equipo de salud de Córdoba, que es muy importante y hoy el segundo del país, ¿sí? Bueno, muchas gracias nuevamente en nombre de la agrupación. Nos vemos la próxima semana, como todos los martes, a las 19 horas. Muchas gracias. Hasta la próxima.